Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy estaremos hablando de las mentiras de Donald Trump. Hemos estado informando cómo en esta carrera para llegar a las elecciones del próximo 5 de noviembre, tanto Donald Trump como Kamala Harris, Partido Republicano y Demócrata, las leyes que se han impulsado, los mecanismos de gobierno que siempre se han utilizado en Estados Unidos, no nada más de estos dos, sino inclusive de ambos partidos, siempre han sido en contra de la comunidad migrante, no reconociéndole el gran valor que tienen, siempre impulsando medidas coercitivas, intentando sacar a la mayor cantidad de migrantes de Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo se permiten que entren en la misma medida en la que sacan, manteniendo este flujo constante de renovación de mano de obra barata, dejando entrar a quienes les convienen, sacando a los que ya no les sirven para nada y abusando completamente de los derechos de los migrantes. Pero se nos hace importante, debido al mismo análisis que hemos hecho, de la preocupación que tenemos de que Donald Trump sea quien llegue a la presidencia, no por las acciones que pudiese emprender en contra de los migrantes, que sí serían bastante fuertes, pero que el gran problema que nosotros vemos no es eso, porque también eso está pasando con el Partido Demócrata, sino que el problema de Donald Trump es el discurso lleno de mentiras, en el cual hace que un sector de la población norteamericana, principalmente de la raza blanca, la cual muchos de ellos se creen que son mejores que los demás, la supremacía blanca, este extremismo que causa a veces tanto daño, puede ser lo que más perjudique al migrante de a pie, al migrante que sigue viviendo en las sombras, que se está escondiendo de que lo agarre migración, de no acudir a la policía por miedo a que vaya a ser reportado su estatus migratorio, que el día de hoy ya en algunos estados inclusive no asisten a un hospital cuando tienen una emergencia por el mismo temor. Esto haría que también estos personajes supremacistas blancos pudieran abusar aún más de ellos, a sabiendas que no se denunciaría y aparentemente impulsados por un discurso de un personaje en el cual pues ya hemos visto cómo es Donald Trump. Bueno, para ello vamos a hablar primero de un artículo publicado en la Tribuna Hispana, en donde dicen que el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, desmiente más mentiras de Trump sobre los inmigrantes. Aquí nos toman de referencia una carta que envía un funcionario del ICE, en el cual da algunas cifras y Donald Trump las saca totalmente de contexto. Aquí nos informan que durante un meeting en Cheyenne, en el estado de Wisconsin, Trump aprovechó los datos de esta carta para avivar temores sobre la migración irregular, acusando a los demócratas y en particular a su rival Kamala Harris de permitir la entrada de criminales al país. Textualmente dice: ayer por fin vimos los números, aunque los medios falsos apagan las cámaras cuando lo digo. Esto afirmó el republicano, quien desestimó estudios que demuestran que la criminalidad entre migrantes es menor que la de la población general. Los datos que utilizaron fueron datos de varias décadas. Inclusive el DHS informó que estos datos que estaba haciéndose referencia a Donald Trump representaban la consolidación de muchos años, de 40 años de información, la cual él los presentó como si fuera algo actual. Aquí se informa que muchos de estos casos ya fueron resueltos, más sin embargo Donald Trump no avisó eso, sino que los da como algo que está actualmente pasando. Y esto ocurre mucho, y ahí viene mucha desconfianza en la misma población por parte de una falta de conocimiento y creer a personajes como este, en el cual de repente, por ciertas cosas que ven, lo amplifican y creen que todos los migrantes son exactamente iguales, siendo que si vemos los datos de las personas que cometen algún tipo de delito de cualquier índole, en proporción con el número de migrantes que hay, es muy bajo. Los mismos datos oficiales siempre van a demostrar que son los mismos ciudadanos norteamericanos los que tanto cometen más crímenes, también como que abusan más del sistema en cuestión del welfare, de la atención del medical, y que los migrantes normalmente llegan allá y simplemente trabajan. Lamentablemente, estas personas supremacistas blancas viven en un mundo totalmente bizarro, que no tiene nada que ver con la realidad. A veces creen que ellos merecen absolutamente todo, no se dan cuenta que son una parte importante
de la llegada de migrantes, puesto que ellos no van a hacer esos trabajos que los migrantes hacen, y siempre justifican con decir, pues así son las cosas, si no les gusta regresense a su país, sin darse cuenta que las mismas políticas que ellos impulsan, votando por republicanos y demócratas, y no estar atentos de cuáles son las medidas que están tomando, estas medidas afectan a que exista pobreza, a que exista violencia, que son las principales causas por las cuales los migrantes tienen que abandonar sus lugares de origen e ir a Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo que está diciendo Donald Trump. Aquí en la carta de que se hace referencia, se indica que el ICE supervisa a 662.566 personas no ciudadanos con historiales penales, una cifra con la cual utilizó para reforzar su retórica antiinmigrante, pero igual recordamos, este número es a través de 40 años, muchos de esos ya no están activos. Esto no ha sido nada más lo que dice Donald Trump, y lo cual podría a lo mejor quedar en el discurso, en el meeting que dio, sino que a veces es impulsado, y últimamente Elon Musk, el dueño de la plataforma X, contribuye para que este escándalo, esta mentira se haga más grande, en el cual aquí también nos informa en esta nota que Elon Musk, el cual es un fanático impulsor de Donald Trump, también amplificó estos datos al compartir en X un segmento de Fox News que sugería que más de 13,000 inmigrantes convictos de homicidio y más de 15,000 de violación están actualmente en libertad en Estados Unidos, cifras que también fueron desmentidas por el Departamento de Seguridad Nacional. En contraste con las afirmaciones de Trump, los datos oficiales muestran que desde enero del 2021, bajo el gobierno de Joe Biden, han deportado a 180,000 personas condenadas con condenas penales, y que en los últimos 12 meses más de 700,000 individuos fueron rechazados o deportados. Esto no se informa. Aquí vemos el porqué el interés el económico siempre está corrompido, y a veces es el por qué poner en duda si la necesidad de espacios como este, en donde podamos decir cosas que no van a decir los medios de comunicación. Mucha gente le hace caso a Elon Musk, pero hay un porqué. Elon Musk compró la plataforma X para poder impulsar también su agenda, que igual habría que revisar ahí qué es lo que está buscando Elon Musk. Y lo más seguro es que son contratos. Recordemos que la NASA bajó la intensidad de viajes al espacio, retiró sus transbordadores, y el que le está haciendo ahorita actualmente es Elon Musk. Evidentemente ahí hay algo que revisar para ver que no es tan por un amor a la patria que está teniendo este individuo, y pues el tener cuidado. Sabemos aquí en México que, por ejemplo, la plataforma X es una plataforma que no tiene la misma fuerza que otras plataformas de redes sociales, más sin embargo la mayoría de las personas que lo utilizan son de un estatus económico alto, de clase media alta para arriba, son las que más utilizan estas plataformas, y evidentemente ellos tienen una perspectiva de la vida que no es completa, porque no tienen el contacto con las personas que abundan más, que son los pobres. Aquí pues habría que en México empezar a hacer un uso de esta plataforma X para desmentir este tipo de mentiras. Aquí lo más seguro es que lo que pase es que empiecen a bloquear esas cuentas. En el caso particular de un servidor, no utilizo esa plataforma, no es un público al que yo esté dirigido, no es estar en controversia. Aquí nada más se informa y damos nuestro punto de vista, respetamos a los de los demás, pero sí he visto como en algunos de los comentarios que se dejan, de repente vienen un tanto inclinados hacia el odio. Aquí no se impulsa el odio hacia nadie. Sabemos que hay gente que tiene su muy particular punto de vista, no estamos de acuerdo con él, y lo único que podemos hacer es dialogar para ver si podemos enriquecer mejor la manera en que pensamos y cambiar para arreglar este mundo que de una u otra manera pues en nos tocó vivir, y hay que aprender a hacerlo de manera cordial. En otro artículo, del New York Times, habla de los discursos de Trump cada vez más iracundos y confusos, reavivan el tema de la edad. Es un artículo bastante extenso del New York Times, escrito por Peter Baker y Dylan Friedman, en el cual nos expresan que Donald Trump relató de manera vívida cómo el público en su crucial debate con la vicepresidenta Kamala Harris estaba de su parte, excepto que no había público. El debate se celebró en una sala vacía, nadie se volvió loco, como dijo Trump, porque no había nadie. Cualquiera que puede recordar
mal, por supuesto, pero el debate se había celebrado apenas unas semanas antes y fue un momento bastante memorable. Evidentemente aquí pues Donald Trump en su fantasía pensaba que lo que estaba pasando en su cuartel de su campaña electoral, o a lo mejor en su casa, pensaba que eso realmente estaba pasando en un lugar donde estaba vacío, y evidentemente hubo quien desde los que lo apoyan lo vieron como triunfador, pero si hubiera volteado a ver a los de Kamala Harris hubiera sido lo mismo, pero la sala estaba vacía. No creemos que sea tanto un problema de no recordar, sino de cómo manipula él la realidad para hacerla ver como que es algo que realmente está pasando. Aquí también nos dicen que Donald Trump divaga, se repite, va de pensamiento en pensamiento, algunos de ellos difíciles de entender, otros inacabados, y así como otros fantasiosos. Eso lo pudimos ver en el debate, como cada que se le imputaba o se le refería de algo que había hecho mal, en automático decía que no, que él era grandioso, que todo estaba bien en lo que él había hecho y lo que pretendía hacer era también bastante bueno, y esto está secundado por el candidato también a la vicepresidencia por parte del Partido Republicano, en el cual a cualquier locura que diga Trump, esta persona Vance lo apoya ciegamente. El New York Times realizó un análisis de los discursos de Trump, los cuales se percataron que duran aproximadamente 82 minutos en promedio frente a los 45 minutos que duraban en el 2016. Ven cómo se utilizan más unas ciertas frases que antes no se usaban, el 13% de los términos categóricos como siempre y nunca, que hace 8 años los mencionaba muy poco, el día de hoy es algo que continuamente sigue repitiendo. Esto, según este análisis que hacen ellos, es un signo de envejecimiento. Así también nos dicen que utiliza un 32% más de palabras negativas que positivas, entre el 21% que era en el 2016. También informan que usa palabrotas en un total de un 69% más a menudo que cuando se postuló por primera vez. Esto lo hemos informado nosotros, no en el porcentaje, pero sí como ha subido de tono, de antes decir mentiras, pero y un discurso de odio que ya era bastante alarmante, que el día de hoy ha aumentado aún mucho más, ¿no? Y que se ha ido incluso con más personas e incluso con personas que antes lo apoyaban, en el caso por ejemplo de El Salvador, de Nayib Bukele, que era uno de los personas que apoyaban a Donald Trump, y Donald Trump lo apoyaba a él, en el cual incluso ahora también ya habla en contra de él. Aquí también nos dice que Trump recurre con frecuencia al pasado como marco de referencia, y a menudo de los años 80 y 90, cuando estaba en su apogeo los tabloides. Estas son las parte de lo que hacen este análisis bastante extenso del New York Times, en el cual nos habla como Trump ya parece cansado en ocasiones y ha mantenido un calendario de campaña mucho menos activo en esta ocasión, celebrando solo 61 mítines en los que va del 2024, en comparado con 283 en todo el 2016, esto según el análisis del New York Times. También aquí se informa, ¿no?, cómo parece cabecear durante su juicio por suplantación de identidad en Nueva York antes de ser declarado culpable de los 34 delitos graves, pero que en algunos, así como algunos personajes se acercan al final de su 8ª década, no está abierto a correcciones. Trump nunca se equivoca, dijo recientemente en Wisconsin: nunca me equivoco. Es uno de los grandes problemas de Donald Trump, y lo malo no es tanto de Donald Trump, sino que la gente que cree en él, la gente que lo apoya, que también piensan que lo que él dice es 100% verdad, que no lo cuestionan, no investigan para ver si realmente lo que está diciendo es verdad, aunque ya hemos visto y hemos platicado nosotros con personas, tenemos conocimiento de personas que antes eran abiertamente republicanas y que el día de hoy se han declarado que no tienen partido, precisamente por esto, al darse cuenta de estas mentiras que está impulsando Donald Trump. Algo que también pasa con el Partido Demócrata. Aquí será una reestructuración de ambos partidos en cuestión de cómo se dirigen hacia estas personas que están indecisas de a quién apoyar. Creemos que es un momento clave también para empezar a impulsar fuerzas políticas independientes, que no tengan que ver ni con republicanos ni demócratas, aunque sabemos que eso es sumamente difícil en un país como Estados Unidos, que en donde el que gana o el que dirige todo es el poder económico.
Bueno, pues esta es la presentación del día de hoy de estas mentiras de Donald Trump. Es una pequeña muestra de tantas cosas que ha dicho Donald Trump y de este discurso que tiene. Seguiremos hablando de ello, todavía nos falta un poco de tiempo para llegar a estas elecciones. Haremos un análisis de cuál es el futuro que le espera en dado caso de que uno u otro candidato lleguen a la presidencia. Y aquí, bueno, esto es nada más para estar informados, para tener el conocimiento y con ello empezar a ver qué es lo que se puede hacer en el panorama de la migración. Para hablar de migración tenemos que hablar de esto, son los peligros latentes ante la comunidad migrante, porque conforme se vuelva más duro, más intenso este debate, esta descalificación y estas mentiras concurrentes en cuestión de lo que significa la migración, será más difícil el poder presentar algún tipo de batalla que pueda ayudar a que los migrantes pues no sean pisoteados como lo han sido hasta el día de hoy. Y un llamado a todos los latinos, aquellos que llegaron con diferentes estatus migratorios, pero sobre todo los que llegaron sin documentos, que el día de hoy ya los tienen, que la política y el discurso de algunos candidatos o de algunas personas del Partido Republicano los hace atractivos para apoyarlos a ellos en lugar de los demócratas. Esto va más allá de esto. Esto va en que tanto partidos republicanos como demócratas tienden a gobernar en contra de los migrantes, de los latinos en específico. Y eso tiene que cambiar, porque aquel latino que crea que el discurso xenófobo que está impulsando Donald Trump solamente le va a afectar a los migrantes indocumentados, a los que están llegando apenas, están en un error. Este tipo de discursos lleva a masacres, lleva a violación de derechos humanos de todas aquellas personas que no son de la raza blanca. Y ojalá y no tengamos que recurrir al arrepentimiento de algunas personas para decir, wow, hubiera sido diferente si hubiéramos impulsado otras acciones. Ahí está para la reflexión, ojalá y sea de utilidad. Por mi parte es todo el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.